Seguiremos conectados con la coyuntura nacional en torno a la tragedia ocurrida en Trujillo, pero también seguimos con el formato del programa, con las entrevistas y hablando sobre temas saludables, que es lo que la población espera escuchar los fines de semana. Así que vamos a presentarle nuestra secuencia primero Tu Salud. Vamos a darle la bienvenida a Lourdes Lazo. Ella es magíster en nutrición. ¿Cómo estás? Bienvenida, exitosa. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Encantada de poder estar acá en este espacio y poder difundir un poquito más acerca de alimentación y nutrición. Claro que sí. Hoy hablamos sobre la alimentación y la nutrición en verano, pero también te mencionaba lo importante que es asistir a un profesional, ser asesorado por una nutricionista, como es tu caso, porque cada persona tiene una rutina distinta y tiene un problema de salud distinto. No podemos seguir estas dietas que hay por las redes sociales, ¿no? Por ejemplo. Correcto, sí, es primordial, es crucial que uno se atienda con un profesional de la salud, ¿no? En este caso el nutricionista, que es el especialista en la materia. Así que hay que ser muy responsables con nuestra salud y acudir al especialista en salud. Claro que sí. ¿Cuáles son los alimentos que ustedes recomiendan consumir en verano? Porque hay una situación muy recurrente cuando hablamos de salud en esta época de mucho calor, y es que la comida se fermenta y hay muchos problemas gastrointestinales producto de ello. Entonces, ¿ustedes qué recomiendan para estar nutridos y alimentados? Excelente, y es un buen punto a destacar, sobre todo en esta temporada de verano. Uno, recordar que la hidratación es fundamental. De acuerdo a las temperaturas están sumamente elevadas, llegamos a encontrar sensaciones térmicas por encima de los 30 grados centígrados. Entonces, hay que hidratarnos muy bien, alcanzar los 2-3 litros de agua, ¿no? Recordemos que la hidratación involucra tanto agua natural como también los alimentos, ¿no? Los alimentos abarcan un 20% de esa cuota de agua que van incrementando ese aporte, ¿no? Y cuando hablas de agua, no gaseosas, no bebidas rehidratantes o energizantes, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, tengo sed, bueno, será una gaseosa bien helada, ¿no? Para calmar la sed. Correcto, en realidad no nos inclinamos por el agua, la recomendación, la pauta netamente es agua natural como tal, pero también podemos incluir refrescos naturales muy bajos de azúcar o con nada de azúcar. O con stevia, ¿no? Con endulcorantes que sean naturales. Correcto, la stevia es una alternativa interesante, no impacta en la glicemia, en el azúcar sanguínea, así que podemos optar también por la stevia sin ningún inconveniente. Así es. Y si hablamos, por ejemplo, de los alimentos en verano, ¿no? Si comemos algo que tenga mucho carbohidrato, estamos mucho más lentos, mucho más pesados. Siempre uno en verano quiere comerse algo fresco. Correcto. Cuando hablamos de alimentación y en verano, sí es importante que no olvidemos incluir todos los grupos de alimentos, ¿no? Hablamos primero de los tan temidos carbohidratos, ¿no? Muchas veces pensamos que el carbohidrato engorda, ¿no? Como carbohidratos, me dicen en consulta Lourdes, yo ya me retiré las papas, el arroz, claro, la el dieta fideo. keto, ¿no? Que te dicen sin carbohidratos para que bajes de peso. ¿Qué pasa con los carbohidratos y esta dieta keto, ¿no? En realidad la dieta keto, si la deseamos seguir, hay que seguirla con el seguimiento, pues, del especialista en nutrición. Pero en verano, netamente, debemos incluir todos los grupos de alimentos. Ya hemos hablado del agua, necesitamos fuentes de carbohidratos, que son nuestra principal fuente energética, y no debe faltar de ninguna manera en nuestra alimentación. Sin carbohidratos no hay, no hay energía, ¿no es cierto? Entonces importante el tipo, sobre todo el tipo. Acudamos a carbohidratos del tipo complejo. ¿Cuáles son, Lourdes, estos carbohidratos? Por ejemplo, la papa, el camote, incluso el arroz, si fuera de preferencia el arroz integral, no los fideos, de preferencia al dente, para que el impacto de nuestra glucosa sea más lento, la quinoa, la kiwicha, ¿no? Todos estos cereales integrales importantísimos porque nos aportan energía, pero además fibra, ¿sí? La fibra tiene todo, tenemos todo un tema ahí por indagar, pero no debe faltar la fibra también en nuestra alimentación porque favorece la microbiota intestinal, de acuerdo a esos bichitos, esos microorganismos que tenemos a nivel de los intestinos. Claro. Sí, que no falte, y cuidado con la refrigeración. Ese es un punto también clave, ¿no? Cuidar mucho la refrigeración de los alimentos, la temperatura es clave, ¿no? Evitar dejar a la intemperie por muchas horas los alimentos puede ser clave también. Hay un problema de salud que es masivo y cada vez que conozco a una persona pues hablamos de ese tema, el estreñimiento. Cada vez la población tiene dificultades para ir al baño. ¿Esto, Lourdes, a qué se debe y cómo lo combatimos? Muy interesante y es muy preocupante. ¿Qué pasa con la sociedad y netamente a nivel del Perú? Nosotros como sociedad no alcanzamos la cuota de fibra que se recomienda. ¿Por qué se da el estreñimiento? Uno, porque no alcanzamos esa cuota de fibra que debemos consumir diariamente. Y dos, porque no nos hidratamos adecuadamente. La fibra trabaja en conjunto con el agua.
Entonces debemos consumir suficiente cantidad de fibra. Hemos dado un ejemplo, fuentes de cereales integrales, de acuerdo a los carbohidratos que tienen fibra, y además también el agua. Porque ¿qué pasa? Si yo consumo mucha fibra, no voy a poder evacuar con facilidad. ¿Y qué pasa? Si consumo mucho agua, pero nada de fibra, va a suceder lo mismo. Entonces trabajan en conjunto. Consumir fuentes de cereales integrales, fuentes de carbohidratos con fibra, más el agua que también trabaja en conjunto. ¿Y si consumes probióticos, eso podría ayudar? Los probióticos también, los famosos probióticos y prebióticos. Cuando hablamos de probióticos, son agentes vivos, son microorganismos que ingerimos, por ejemplo, en el yogur, ¿de acuerdo? Trabajan a nivel del intestino, ingresan a nuestro organismo y hace que prolifere esa microbiota intestinal. Y también ayuda a que logremos evacuar con facilidad. Mientras nosotros ingiramos probióticos, prebióticos, que es la fibra, vamos a ayudar a esa microbiota y que trabaje mucho más para que la digestión sea mucho más ligera, más fácil de realizarse. Claro, el consumo de estos probióticos y prebióticos, ¿cómo es? ¿Es diario, cada noche, en las mañanas? ¿Cómo se recomienda? Excelente. Nosotros, cuando hablamos de nutrición, de alimentación, debemos incluir todos los grupos de alimentos. Y dentro de estos todos grupos de alimentos, incluye también a los prebióticos y probióticos. Entonces, deben ser consumidos a diario. Cuando uno habla de cubrir requerimientos nutricionales, no es que un día sí, un día no, sino que tenemos que cubrir, correcto, todos los días. ¿Y cómo logramos en simple eso? ¿No? Siempre me preguntan en consulta, Lourdes, ¿cómo llego a cubrir todo eso? Simple, logremos una alimentación balanceada y que incluya todos los grupos de alimentos, porque todos son importantes. Carbohidratos, proteínas, ¿no? Los lípidos, las grasas, el agua, las vitaminas, los minerales, ¿no? Los probióticos, los prebióticos, con una alimentación variada y completa las grasas lo naturales, ¿no? La palta, el pescado, el omega 3. Correcto, estas fuentes de grasas son muy necesarias. La evidencia ya nos habla mucho de una serie de beneficios fabulosos para la salud, ¿no? Antes se le temía mucho a la grasa, pero ya se sabe que la grasa es indispensable. Dentro de estas funciones, ¿no? Y capacidades se ha visto que tiene acción antiinflamatoria. Siempre digo, ¿no? Si nosotros nos pusieran un radar para detectarnos, todos estaríamos bien inflamados, ¿no? Inflamado por aquí, inflamado por allá. Pero con las sustancias o grasas saludables, nosotros podemos lograr que esta inflamación se revierta, que sea mucho menor. Entonces, ¿a qué fuentes acudimos? La palta, las aceitunas, los frutos secos, las semillas, el pescado, ¿no? El Perú, que es una potencia en producción de pescado, o a nivel marítimo, lamentablemente no comemos suficiente pescado y hay que darle puncha, hay que consumir más pescado, si se puede 3, 4 veces por semana, mucho mejor. Claro que sí. Otro problema, Lourdes, es la inflamación. Qué increíble. Todos estamos siempre pues inflamados. Creo que le dicen diástasis intestinal. Correcto. Entonces, siempre estamos inflamados y incluso lo hemos normalizado, no estar siempre con la panza ahí, que nos duele, siempre inflamada, y eso no es normal. Incluso hay personas que toman agua y ya se inflaman solo con el agua. Es correcto. ¿Qué está pasando, no? Pasa que estamos en épocas en las que nuestra alimentación no es la más saludable. ¿Qué pasa con la alimentación? Es rica en grasas saturadas, es rica en azúcares simples, en sodio, correcto, es baja en fibra. No consumimos verduras, no consumimos vegetales. Entonces, eso hace que lleguemos a ese nivel y que normalicemos de cierta manera esa sintomatología, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que acudir, por favor, a la especialista. ¿Y qué consumir para evitar las inflamaciones? En general es toda la alimentación, no existe un alimento mágico, esos que les dicen come tal pastillita, correcto, una alimentación variada, equilibrada, balanceada. Identificar además, por ejemplo, si yo consumo productos altos en sodio, me inflamo. Y retengo líquidos, por ejemplo. Correcto, es cierto, escuchar a nuestro organismo es fundamental, porque nuestro cuerpo es esa maravillosa maquinaria que funciona de maneras muy independientes. Hay personas, por ejemplo, en la gastritis, que ciertos alimentos le cae fatal, que les va muy mal, pero me pasa con otros pacientes que les va bien, que no tienen inconveniente, pero sí con otros alimentos. Entonces, es importante identificar cada una de estas personas, cómo va con tal alimento, llevar un diario, identificar cómo responde mi organismo a ese alimento para, en función a ello, poder establecer mi rutina de alimentación. Pero sin olvidar que tratemos de que sea, por favor, lo más variada, lo más equilibrada. Siempre digo, la nutrición va a ser como esa piedra angular que si no es en todos los casos, en la mayoría de casos define nuestra salud. Y qué maravilla poder trabajar con la prevención. Muy bien, Lourdes, vamos a convocar las llamadas telefónicas a través de los números 251-9422, 7410-955 y el WhatsApp 940-800
800 la nutrición, y muchas personas me dicen, pero tan poquito, ¿no? Pero es que el peruano debe comer muchísimo, ¿no? En un plato de sopa, todo lleno, hasta que sientes que ya no puedes más y piensas que eso es comer bien, eso es comer sano. Y en realidad no es así, ¿no? No, pobre máquina, ¿no? La estás llenando de cosas y la pones lenta. Así es, no es nuestra culpa, en realidad a veces mucho nos juzgamos, nos criticamos, pero nuestra cultura nos ha educado con ello, ¿no es cierto? Entonces, por eso estamos aquí los especialistas en nutrición y dietética, para poder educarlos. Afortunadamente, yo agradezco, post-COVID le hemos tomado mucha más relevancia a la nutrición, a la alimentación, y podemos trabajar desde un ángulo de prevención. No debemos comer en abundancia, eso es mentira. Podemos consumir todos los grupos de alimentos, es necesario, pero como se dice, en la justa medida. Y esa justa medida va a depender de cada organismo. Por eso los invito siempre a ser asesorados por la nutricionista, porque lo que requiere de repente tu organismo no es lo mismo que requiere el mío en la misma cantidad. Claro, ¿de acuerdo? Yo estuve trabajando con un nutricionista por unos meses y yo tenía 6 comidas al día. 6 de la mañana, 9, 11, a las 2, a las 6, a las 9. Entonces eran pocas porciones durante todo el día y así mi cuerpo se sentía con energía, me sentía más ligera, me sentía muy bien, ¿no? Correcto. Pero poco, no es que comía muchísimo, ¿no? Eran varias porciones y era más proteína y una porción menor de carbohidrato, porque yo quería bajar el porcentaje de grasa que lo tenía muy alto. Correcto. Eso va a depender entonces, y lo has vivido, ¿no? Según de cada organismo y cada cuerpo, porque te ¿no? miden el peso, el porcentaje de grasa, la masa muscular, la talla, tus actividades diarias. Entonces, por eso, por favor, tienen que contratar a un profesional. Y tenemos una llamada, Lourdes, así que le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué tal? Justo estuve viendo que estaban tocando sobre el tema del estreñimiento. Bueno, no sé si me podrían de repente ayudar un poco o asesorar más que todo. Lo que pasa es que yo tengo mi bebé de 7 meses y justo todos estos días ha estado con bastante estreñimiento. Yo le consulté a su médico pediatra y me sugirió que le dé Lipevin, que viene a ser como un ablandador de heces. Pero quería saber si de repente por ahí hay algún alimento en que le pueda ayudar. Muchas gracias. Excelente, qué linda pregunta y me encanta. A nivel de pediatría también trabajo con pacientes pediátricos y es fabuloso poder trabajar en esa población porque podemos empezar desde una edad clave a promover alimentación saludable. Si está sufriendo de estreñimiento, la invito a que trate de incrementar el aporte de fibra, justo lo que mencionábamos, en sus comidas. Empezar a incluir de repente la papa, si fuera posible, bien lavada y cocida, lógicamente, pero con cáscara. Si el camote pudiera ser con cáscara, mucho mejor. ¿Por qué no darle quinoa, darle kiwicha, de acuerdo? Puede ser una alternativa. Y la fruta, ¿no? Digamos, con todo su gajo. Así es, y la fruta, por ejemplo, la granadilla, es un mito, hace muchos años creían que la granadilla se tenía que dar nada más el juguito y retirarle todas las pepitas. Todo. Eso ya se desterró, se le da en la totalidad, ¿no? La cáscara, lógicamente, no es una cáscara dura, pero sí toda la pulpa con sus semillitas, no hay ningún inconveniente, ¿no? La fruta y empezarle a dar, ¿no? En picadita, no tiene que ser todo procesado, esto de procesar y licuar y luego colar, ¿no? Ahí toda la fibra se pierde. Ahí está. Ahí está el valor nutricional. Los prebióticos maravillosos que hemos mencionado, ahí está toda la fibra. Así que más vegetales, más frutas, cereales integrales, papa, quinoa, ¿El camote. yogur también ayuda para el estreñimiento? Sí, se les puede dar yogur. Recomendamos un poco los lácteos, tardarlos hasta los 10, hasta el año, ¿de acuerdo? Correcto. Sí, pero sí podemos ya empezar a darle frutas, vegetales, cereales integrales, todas estas alternativas, fuentes de fibra, incluso en las 3 comidas que se le puede dar sin ningún inconveniente. No licuemos, o si licuamos, por lo menos no colemos ese que se producto. sienta el zumo, ¿no? Que el se producto. sienta la fibrita como tal para que se acostumbre y a la larga evite. Y ojo que ya se le puede dar un poco también de agua. A partir de los 6 meses ya se puede incluir agua también en su alimentación. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Hola. Una consulta acerca de, que me orienten por favor acerca de qué alimentos puedo consumir para la artritis reumatoide juvenil. Muy bien, gracias. Artritis. Correcto, sí, ahí sí es un manejo más particular, tendría que evaluarla, no me atrevería a dar recomendaciones porque el manejo es un poco más delicado. Entonces sí, la invito a que de repente pueda
incluirlo en las redes sociales, acudir a ese medio y pueda un poco más indagar en su caso. Un poco libre es más delicado, ¿de acuerdo? Claro que sí. Muy bien, vamos a continuar con las llamadas 251-9422, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Hay muchas dietas, Lourdes, y me preocupa muchísimo que se difundan con una forma tan fácil, tan simple por las redes sociales. Incluso yo te comento, hay un manual que ha publicado pues Indecopy para los influencers, donde tú no puedes brindar datos alimenticios si no eres médico, si no eres nutricionista. Lamentablemente muchos lo desconocen y te dan la dieta de la papa, del limón, del quillón, de los juguitos verdes, sin no ser profesionales en el tema. Sí, es un manejo muy delicado. De hecho, le llamamos, ¿no? Eso cabe en el término de intrusismo. Hay que ser muy respetuosos. No es, por ejemplo, doy el ejemplo muy abierto, que yo me meta en el rubro de ingeniería, por ejemplo. Yo no podría atreverme a dar un consejo de ese rubro porque no es mi materia. Entonces, seamos un poco respetuosos en conjunto todos, ¿no? Hay que poder llegar a ese respeto necesario. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas dietas que se divulgan, ¿no? La dieta de la sopa, la dieta del limón, como mencionas, ¿no? A veces la dieta keto, que la difunden como si fuera un manejo. Y la dieta es personal, ¿no? O sea, correcto. Por ejemplo, yo lo que consumo es según mi rutina, mi actividad física. Yo, como saben, en programa no puedo comer, pues, no un tupper de comida en vivo. Entonces, lo que hacía era frutos secos. Correcto. Entonces, que es mucho más factible y es según tu vida, según tu día a día. Así es un manejo muy, muy independiente. Cada organismo es único y eso es la maravilla de cada organismo, que es único y tiene que atravesar por una evaluación completa. Yo me puedo tardar tranquilamente 1 hora en evaluar mi paciente para poder, a partir de eso, recién establecer su rutina, su plan de comida según requerimientos, especificaciones, gustos, costumbres, incluso a nivel del acceso económico, ¿no? Hay que ser muy delicados y muy prudentes. Nutrición demanda 5 años de carrera y no solamente son 5 años, es la especialización, la experiencia, ¿no? Que eso quiere decir que es para profesionales y no para cualquiera, ¿no? Que tenga algunos seguidores. Muy bien, tenemos una siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Cómo está? Bienvenido, Exitosa, lo escuchamos. ¿Qué tal, señorita? Muy buenas tardes. Primeramente, a usted, muchísimas gracias. A usted, gracias también ahí a la doctora. Sí, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Doctorita, una consulta. Mira, lo que pasa es que llamo de acá de Cajamarca, capital del carnaval peruano. Le comento que estamos viviendo el carnaval y, por otro lado, sobre mi salud. Te habla Billy Ramírez. Para comentarte, estoy más de un año que sufro de estreñimiento. A la semana quizás una vez normal, después no, ni cese, pero después estreñido. Cuestión alimentaria para mi alimento, doctorita, algo que pueda hacerle ayudar sobre mi salud. Muy bien, estreñimiento nos comentaba, ¿no? Que sufre de eso y que es un tema que lo tiene ya semanal, diario prácticamente. Correcto. Sí, de repente ya es un estreñimiento crónico, ¿no? Claro. Hay que, pasar por la evaluación del gastroenterólogo, es importante. Y 2, el trabajo va de la mano con, en este caso, pues la nutricionista, ¿no? Pautas generales que le puedo brindar, no conozco su caso en particular, pero hay que considerar, 1, y lo hemos mencionado, la hidratación es fundamental. Tratemos de llegar al litro, 2 litros y medio de agua diariamente, 1. Y 2, el consumo de fibra es muy importante, ¿de acuerdo? En su caso ya podemos también considerar los probióticos a partir del yogur, los alimentos fermentados, dato interesante, alimentos fermentados, el kefir, ¿no? He escuchado que es muy bueno. El chucrut, ¿de acuerdo? También los alimentos tal cual en su estado de fermentación ayuda a otorgarnos probióticos también a la alimentación. ¿Y entonces, la matcha qué tal es? También es una alternativa interesante. Digamos que en el ambiente del señor no creo que se encuentre con facilidad matcha, ¿sí? Pero sí encontramos cereales integrales, vamos a encontrar papa, camote, quinoa, kiwicha, ¿no es cierto? Todo lo que son granos integrales van a ayudarle, y sin olvidar las frutas y las verduras que también van a aportar fibra en la alimentación. Entonces, agua de la mano con fibra, en resumen, va a ayudarle a que pueda evacuar con facilidad. Y la actividad física también va a ayudar. En el mercado hay muchos productos que son como unos polvitos, como salvado de trigo, que te los venden para que vayas al baño. No sé qué tan bueno sea eso, o puede ser agresivo para la flora intestinal. Otros consumen citrato de magnesio, otros estos polvos.
Es correcto, sí. Hay ¿Es bueno o no es bueno? Muchas alternativas. Es una buena pregunta. Y estos es una combinación que hacen, ¿no? Entre incluso granos andinos en polvo. Sí, son unos polvos. Sí, salvado de trigo también le ponen. Sí, no hay ningún inconveniente con que se consuman esas alternativas, siempre viendo la fuente, ¿no? Dónde se produce, que tenga ahí su registro sanitario también es importante, ¿de acuerdo? Pero que eso no pretendan que va a sustituir hacer el esfuerzo de llevar hábitos saludables, ¿de acuerdo? Es importante empezar por esos hábitos: frutas, verduras, granos integrales, el agua, la actividad física, y pueden ir pues también de la mano de estos interesantes alternativas, ¿no? Que pueden incluir, y el yogur también en su alimentación, ¿no? Muy bien, tenemos una siguiente llamada. Hola, buenas tardes. Hola, una dieta, por favor, una dieta para pacientes en diálisis. Sí, diálisis, gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. No podría, digamos, a libertad ahorita dar una dieta como tal. Ya hemos mencionado que demanda toda una evaluación completa del paciente, 1 hora o más, para poder recabar toda esa información necesaria y ser responsables con aquel plan de alimentación que se le otorga al paciente. Entonces no podría darle una dieta, que es lo que está solicitando el señor vía telefónica, ¿de acuerdo? Claro que sí. Por favor, Lourdes, consejos finales para que todos podamos estar siempre muy atentos a ello, y sobre todo comer saludable, que sí se puede, ¿no? Comer rico también puede ser comer saludable. Así es, los invito a que seamos responsables. Si uno mismo no se cuida, nadie nos va a cuidar. Así que por favor, seamos responsables y partamos desde la alimentación. Incluir todos los grupos de alimentos: carbohidratos, proteínas, fuentes de grasas saludables, el agua, las vitaminas, los minerales que los voy a encontrar en las frutas, en las verduras. Todo, mientras sea más variado, muchísimo mejor. Y no olviden, por favor, la hidratación. Aquí estamos los nutricionistas para poder guiarlos de la mejor manera posible. Gracias, Lourdes. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir? Excelente. Es @nutricionista_Lula_Lazo. Ahí los educo, invito, no demonizo, y olvidémonos del pesocentrismo que existe, sino promovamos salud y amistémonos, por favor, con los alimentos. Eso, muy bien, muchas gracias a nuestra invitada Lourdes Lazo Álvarez, magíster en nutrición. Muchas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas